en general, el conectivo, el epitelial, el muscular, que es el que vamos a ver hoy, y el tejido nervioso, que ya vimos la clase pasada. Dentro del tejido muscular vamos a encontrar que se puede clasificar en 3 diferentes tipos de músculos. El primero es el músculo cardíaco, que solamente lo encontramos en el corazón, llamando las paredes del corazón, ¿sí? Músculo cardíaco solamente en el corazón. También se lo puede llamar músculo estriado cardíaco o músculo cardíaco. El segundo es el músculo esquelético o músculo estriado esquelético. Si ustedes observan acá el esquema, ven las estriaciones, ¿sí? Tanto en el cardíaco como en el esquelético. Por eso se lo llama músculo estriado cardíaco y el otro es el músculo estriado esquelético. Y por último, tenemos el músculo liso. Estos son los 3 tipos de músculos que vamos a encontrar en nuestro organismo. El estriado cardíaco, que solamente lo encontramos en el corazón. El músculo estriado esquelético, que se lo llama así por su relación con los huesos, con el cual va a formar un sistema de palancas que nos van a permitir realizar los movimientos. Y por último, el músculo liso, que este músculo va a tapizar el interior de los órganos huecos, ¿sí? Va a formar las paredes de los órganos huecos. Salud. Bueno, vamos a describir un poquito el músculo liso. Dijimos que forma la pared de los órganos huecos, como el estómago, los intestinos, parte del esófago. Son células alargadas o cónicas. Tienen un solo núcleo ubicado en la parte central. El citoplasma no tiene estriaciones, ¿sí? Se llama solamente músculo liso. Recuerden que los otros 2 eran músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. Este es simplemente músculo liso. Esas estriaciones que van a presentar tanto el cardíaco como el esquelético va a estar dado por los componentes del citoesqueleto, principalmente por 2 proteínas, que es la actina y la miosina, que van a tener una disposición que va a ser la unidad contráctil, que se va a llamar sarcómero, ¿sí? Entonces, si alguien les pregunta por qué se dice estriado cardíaco y estriado esquelético, ustedes tendrán que responder que es por la disposición de los componentes, este, de sus componentes, principalmente la actina y la miosina, que forman una unidad contráctil que es el sarcómero. La actina y la miosina son componentes del citoesqueleto. Inervación involuntaria, es decir, yo no puedo decir voy a hacer la digestión y que mi músculo empiece, mi estómago empiece a trabajar haciendo la digestión. Pero si, por ejemplo, puedo decir quiero doblar el brazo, lo doblo. Quiero estirar el brazo, lo estiro. Eso es voluntario, ¿sí? Inervación voluntaria. En este caso, el músculo liso, que dijimos que forma parte de las paredes de los órganos huecos, no es voluntario. Y las contracciones de este tipo de músculos son contracciones débiles y lentas. Generalmente lo experimentamos cuando sentimos los retorcijones en la panza, en el estómago. Bien, esta es una imagen de microscopía de cómo se ve entonces el músculo liso.
Recuerden, tienen un núcleo central. Bien, ahí tenemos una célula de músculo liso. Otra pregunta con trampa que se le suele hacer es si el músculo liso tiene actina y tiene miosina. ¿Alguno sabe si tiene actina y miosina? Arriesguen. Hello. Tiene actina y tiene miosina, ¿sí? Lo que no tiene es la disposición del sarcómero, que ahora después vamos a ver qué es un sarcómero. Pero sí tiene actina y tiene miosina, lo que les va a permitir contraerse y relajarse, pero no tiene la disposición de un sarcómero. Esta es una célula muscular lisa relajada y esta es la misma célula contraída. Como tiene diferentes disposiciones, o sea, no tiene una sola forma, no sigue la forma del sarcómero, la contracción es irregular, ¿sí? Se contrae en todas las direcciones. Se contrae así, se contrae así. En cambio, si tuviera sarcómero, sigue una sola dirección de contracción, hacia el centro. Pero acá se puede observar que se contrae en todas las direcciones donde, de cómo se dispongan las fibras de actina y de miosina. Vamos con el músculo estriado cardíaco. Otra cosa que me faltó acá, entonces dijimos que no tiene estriaciones en su citoplasma, pero sí tiene actina y miosina. Y que este tipo de célula del músculo liso se regenera por mitosis. ¿Sí? Tiene posibilidad de regenerarse por mitosis y en la mayoría de las veces se regenera ese músculo liso. En cuanto al músculo estriado cardíaco, forma la pared del corazón. Sus células son planas, ramificadas y anastomosadas. La palabra anastomosis significa que se unen una célula con otra. ¿Sí? Tiene uno o dos núcleos centrales. Acá en este tipo de músculo estriado cardíaco vamos a encontrar una estructura que solamente está en el músculo cardíaco, que se llaman discos intercalares. Ahora cuando veamos una imagen, les voy a señalar cuáles serían los discos intercalares. El citoplasma presenta estriaciones, ya dijimos que es por la disposición de la fibra del citoesqueleto, de la actina y de la miosina. Acá el músculo cardíaco no se regenera. Cuando uno sufre un infarto es como un desgarro en las paredes del corazón, el músculo se abre y no se vuelve a regenerar otra vez con músculo cardíaco, sino lo que se produce es una cicatriz fibrosa que no se puede extender. Vieron que el corazón, cuando late, late así. Todas las fibras se contraen y todas las fibras se relajan. Cuando hay sufre un infarto, que las paredes del corazón se abren, que es como un desgarro, ahí se produce una cicatriz fibrosa y no acompaña la contracción y relajación del músculo en general. Las contracciones son fuertes y vigorosas y la inervación, al igual que el músculo liso, es involuntaria. Uno no puede decir quiero que mi corazón lata o quiero que mi corazón deje de latir. ¿Sí? Lo hace mediante el sistema autónomo.
Bien, estas son entonces las características del músculo estriado cardíaco. Los núcleos, que dijimos que pueden tener uno o dos centrales, serían acá, este otro núcleo, otro núcleo. Anastomosis significa, ven, viene por acá, puede seguir esta línea o puede seguir esta línea. Son como que están conectadas, ¿sí? Ramificadas y anastomosadas, dijimos. Y estas estructuras en negro son los discos intercalares, que solamente el músculo estriado cardíaco posee esta estructura. Los músculos, perdón, los discos intercalares. Vamos ahora con el músculo estriado esquelético. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por qué se contrae el músculo liso? se contrae porque la función de todos los músculos es contraerse y relajarse. Ya sea liso, cardíaco o estriado esquelético, todos, la función principal es la de contraerse y relajarse. Y el músculo Gracias. liso se tiene que contraer y relajar, por ejemplo, para hacer el proceso de digestión, que se llaman movimientos peristálticos. ¿Vieron cuando uno escucha que le suena el estómago? ¿Que hace ruido? Bueno, es porque están trabajando estas células de músculo liso haciendo la digestión. También puede sonar cuando tenemos hambre. Pero la función principal de todos los músculos, liso, cardíaco o estriado esquelético, es contraerse y relajarse. Les contaba hoy que el músculo estriado esquelético se llama esquelético por su relación con los huesos, con el cual va a formar un sistema de palancas que nos va a permitir realizar los movimientos, ¿sí? Supónganse, todos los músculos estriados esqueléticos tienen un origen y una inserción, que serían los extremos. Supónganse que acá el músculo bíceps se origina a la altura del hombro y se inserta pasando el codo, la articulación del codo, que sería la pasa y se inserta ahí. Cuando este músculo se contraiga, el músculo bíceps, lo que va a producir es el movimiento del antebrazo sobre el brazo. Gracias a que al sistema de palancas que forma el esqueleto con el músculo. Y así con todo, un músculo no tendría sentido si su inserción está acá, supónganse por debajo del codo y termine por encima del, perdón, por debajo del hombro, termine por encima del codo. No tiene sentido porque no se va a contraer, o sea, sí o sí necesita atravesar articulaciones para poder formar palancas y poder realizar los movimientos. Eso es el músculo estriado esquelético. El tejido muscular se va a asociar con el tejido conectivo. Este tejido conectivo va a ser como membranas, ¿sí? Que van a envolver, por ejemplo, en el caso del endomicio, que es tejido conectivo, una membrana, va a envolver cada una de las fibras que va a formar el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Cada una de esas fibras está envuelta por tejido conectivo y que en este caso se lo llama endomicio. El perimicio va a envolver un paquete o varias fibras del mismo músculo. Y por último, el epimicio envuelve a todo el músculo. Supónganse que mi dedo es una fibra, que todo esto sería un músculo.
Mi dedo es una fibra, entonces está envuelta por el endomisio. Mis 5 dedos van a estar envueltos por el perimisio y todo el músculo, todo mi brazo, por el epimicio. Esa es la relación que existe entre el tejido conectivo y el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Van a formar una membrana que tiene 3 nombres diferentes dependiendo de la ubicación. El endomisio es la membrana más interna y va a envolver a cada una de las fibras musculares. Por encima del endomisio va a estar el perimisio, que va a envolver varias fibras musculares, y por encima del perimisio, el más externo, el epimicio, que va a envolver todo el músculo. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde vemos cada fibrita de esta, cada una de estas fibras va a estar envuelta por el endomisio. Esto de acá sería el perimisio, ¿sí? Envolviendo un paquete de fibras musculares y envolviendo todo el músculo, el epimicio. Eso es la relación que existe entre el tejido conectivo y el tejido muscular. Acá tenemos una microscopía del músculo estriado esquelético. Observan ahí las estriaciones. Ya dijimos que esas estriaciones se deben a la disposición de los componentes del citoesqueleto, principalmente de 2 proteínas que se llaman, una se llama actina y la otra se llama miosina. ¿Puede explicar de nuevo, profesor, que se me cortó? Bien. Les decía que esta es una microscopía del tejido muscular esquelético, que podemos observar que tiene como estriaciones, ¿sí? De hecho, el músculo también se lo llama estriado esquelético, y esas estriaciones transversales, vieron que las fibras están así, dispuestas longitudinalmente, y las estriaciones son transversales. Entonces, esas estriaciones transversales van a estar dadas por la disposición de los componentes del citoesqueleto, principalmente de 2 proteínas. Una es la proteína que se llama actina y la otra proteína se llama miosina. Si les llegan a preguntar por qué el músculo estriado esquelético es estriado, ustedes tienen que decir por la disposición de los componentes del citoesqueleto, principalmente de la actina y de la miosina, que van a formar la unidad contráctil que se llama sarcómero. Bien, al igual que en la fibra nerviosa, algunos componentes de las fibras musculares van a tener nombres particulares. Por ejemplo, la membrana plasmática en la fibra muscular se va a llamar sarcolema. Decir membrana plasmática o decir sarcolema, estamos hablando de lo mismo. El citoplasma se va a llamar sarcoplasma. El retículo endoplasmático liso se va a llamar retículo sarcoplasmático. Y acá es importante que recuerden esta función del retículo endoplasmático liso, que aparte de sintetizar los lípidos, su segunda función más importante es la de que almacena iones de calcio. El retículo endoplasmático liso, que en la fibra muscular se llama retículo sarcoplasmático. Nos interesa esta función en particular, que es la del almacenamiento de calcio. Otra estructura que vamos a ver en las fibras musculares o en el sarcómero se llaman túbulos T, que esos túbulos T son invaginaciones del sarcolema o de la membrana plasmática. Recuerden que una invaginación es algo que se mete
Está la membrana plasmática y se va a imaginar, se va a meter hacia adentro y va a formar lo que se llama túbulo T. Otro concepto que tienen que tener en mente es lo que se llaman tríadas. Una tríada está formada por 3 elementos. Uno de esos elementos es un túbulo T y a los costaditos de un lado y del otro de ese túbulo T va a haber cisternas de retículo endoplasmático liso o de retículo sarcoplasmático. Estamos hablando de lo mismo. Si digo retículo endoplasmático liso o si digo retículo sarcoplasmático, es lo mismo. ¿Y qué función tiene el retículo sarcoplasmático? Almacenar calcio. Y en este caso en particular de la fibra muscular estriada esquelética, las mitocondrias son fijas, ¿sí? Están en lugares fijos. Bueno, acá tenemos una fibra muscular, una miofibrilla. Dijimos que esa miofibrilla van a formar sarcómeros, principalmente con 2 proteínas, una que se llama actina, que es un filamento delgado, y otra proteína que se llama miosina, que va a estar formada por los filamentos gruesos. Las mitocondrias dijimos que son fijas, el retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso, los túbulos T, los núcleos. Bien. El músculo estriado esquelético se relaciona con los huesos, por eso se llama esquelético. Son células cilíndricas multinucleadas, es decir, que va a tener más de un núcleo, pero estos no se van a ubicar en la parte central como lo hacían en el músculo liso o como en el músculo cardíaco, sino que se van a ubicar en zonas periféricas, ¿sí? No en la parte central de la fibra. El citoplasma es estriado y este en particular se regenera a veces, no siempre, a veces se va a regenerar por células satélites. Entonces, haciendo un resumen, el liso se regenera prácticamente siempre. El cardíaco no se regenera nunca y el esquelético, las veces que se regenera a partir de células satélites. En cuanto a la inervación, el liso y el cardíaco son involuntarias y acá la inervación del músculo estriado esquelético es voluntario, es decir, como les dije hoy, si yo digo quiero doblar el brazo, lo doblo, y si quiero extenderlo, lo extiendo, por la voluntad. Profe, ¿cómo se Sí, generaba el esquelético? ¿cómo? ¿Cómo se regeneraba el esquelético? A través de células satélites. Si hay una pérdida muy grande de masa muscular esquelética, ese músculo no se va a regenerar. Si es pequeño, las fibras se pueden regenerar a través de células satélites. Si perdés mucha masa muscular en un accidente, ese músculo no se va a volver a regenerar. Si es una pequeña lesión en el músculo, se puede llegar a regenerar a través de células satélites. Bueno, hoy les hablé de las proteínas que forman principalmente el sarcómero, que es la actina, que es un filamento delgado, y la miosina, que es un filamento grueso. Estas dos son las principales proteínas que van a formar el sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil del músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces, actina, filamento delgado, y la miosina es el filamento grueso. Bueno, acá más o menos les explica lo que yo ya les dije, que es las estriaciones del músculo estriado esquelético
se da por la disposición del citoesqueleto. Vamos a encontrar bandas claras y bandas oscuras en el sarcómero. Las bandas claras también se las llama bandas I. Va a estar formada por los filamentos delgados de actina. Y las bandas oscuras o bandas A van a estar formados por los filamentos gruesos de miosina y también filamentos de actina. Esto de isotrópico y anisotrópico tiene que ver con que deje pasar o no la luz, ¿sí? Al ser delgados va a dejar pasar la luz y al ser más gruesos no van a dejar pasar la luz, las fibras. Y van a ser delgados porque solamente van a tener un componente que va a ser la actina, en el caso de los filamentos delgados, las bandas claras, y las bandas oscuras van a estar formadas por dos componentes, la miosina, que es un filamento grueso, más la actina, que es el filamento delgado. Acá hay algunas de las características del sarcómero. Mide 2,4 micras. Recuerden que el sarcómero es la unidad contráctil de la fibra muscular. Está comprendido entre dos discosetas. Ahora después vamos a ver un esquema para que puedan visualizar toda esta parte de teoría. Entonces, mide 2,4 micras. Está comprendido entre dos líneas Z. Está constituido por dos hemisbandas claras en los extremos y una banda oscura en el centro. Durante la contracción se acorta por el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Estas son las características de lo que es el sarcómero, que es la unidad funcional y estructural del músculo estriado esquelético. ¿Sí? Les doy un tiempito para que puedan copiar. Si va surgiendo alguna duda mientras voy explicando, chicos, me preguntan los que están conectados, los que están acá. Así resolvemos y no se quedan con la duda. Recuerden entonces que durante la contracción, quien se desliza es la actina, el filamento delgado, sobre la miosina, que es el filamento grueso. ¿Vamos? Bueno, esta es una imagen de microscopía del sarcómero, pero tengo un esquema. Dijimos que el sarcómero mide 2,4 micras, ¿sí? De un extremo al otro. Y que es el segmento comprendido entre dos líneas Z. Acá hay una línea Z, en verde oscuro, y la otra línea Z del otro lado. Ese segmento comprendido entre dos líneas Z es el sarcómero y mide 2,4 micras. Dijimos que tiene dos bandas claras a los extremos y son claras porque solamente tienen el filamento delgado de actina. Y una banda oscura central, que es esta de acá, que se llama banda A, y que estaba constituida por filamentos delgados de actina y gruesos de miosina. Estos verdes flúor, que son filamentos más gruesos, son filamentos de miosina. Pero también tiene
partes de los filamentos delgados de actina. Por eso la banda se llama banda A o anisotrópica y es más oscura porque estos filamentos se superponen unos con otros y se observa en el microscopio una zona oscura que es la banda A. Esto siempre se lo tomamos en los parciales y en los finales, y la constitución del sarcómero. Desde dónde hasta dónde va, cuánto mide, qué son las bandas claras, qué son las bandas oscuras. Dentro de la zona oscura, que dijimos que es la banda A, va a haber una zona Profe, clara. disculpe que la molesté. ¿Sí? Las bandas claras son isotrópicas y las bandas oscuras, ¿cómo eran? Anisotrópicas. Listo, gracias. Ahí te pongo para que leas. A ver. Ahí. Ahí está, gracias. Anisotrópicas, ¿sí? Isotrópicas o bandas I y bandas anisotrópicas o bandas A. Anisotrópicas. Tiene que ver con que dejen pasar o no la luz. Recuerden entonces, la parte central de esa banda oscura, hay una banda más clara que se llama banda H. ¿Sí? Es una zona clara dentro de la banda oscura y está constituida solamente por miosina. Ven que no hay, acá no se pasan los filamentos de actina que estaban en azul, no pasan para este lado, solamente hay filamentos gruesos de miosina. A ese sector se le llama banda H y es una zona más clara dentro de la banda oscura. Y por último, en la parte central de la banda H hay una delgada línea oscura que se llama línea M y va a estar formada por proteínas que van a estabilizar o que mantienen en su lugar a la miosina. Así como yo se los conté, necesitamos que ustedes describan el sarcómero, ¿sí? ¿Qué es el sarcómero? Es la unidad funcional y estructural del músculo estriado esquelético. Es el segmento comprendido entre dos líneas Z. Vamos a encontrar en los extremos bandas claras o bandas I que van a estar formadas solamente por filamentos delgados de actina. En la parte central vamos a tener una banda oscura o banda A que va a estar formada por filamentos delgados de actina y gruesos de miosina. En la parte central de esa banda A hay una zona clara que se llama banda H, que solamente está formada por filamentos gruesos de miosina. Y dentro de esa banda clara, en la parte central, una delgada línea oscura que se llama línea M, que va a estar formada por proteínas que van a estabilizar a los filamentos gruesos de miosina, es decir, mantenerlos en su lugar. Así. Profe, Sí. disculpe, ¿lo podría volver a repetir porque se me Sí. pasó el mic? Gracias. No pasa nada. El sarcómero, entonces, es la unidad funcional y estructural de la fibra muscular estriada esquelética. Es el segmento que va a estar comprendido entre dos líneas Z o discos Z, ¿sí? Todo lo que está dentro de dos líneas o discos Z se va a llamar sarcómero y va a medir 2,4 micras. Ese sarcómero en los extremos va a tener bandas claras o bandas I que van a estar compuestas solamente por filamentos delgados de actina. Y en la parte central del sarcómero va a haber una banda A, que es una banda oscura, y va a ser oscura porque va a tener dos componentes. Por un lado,
filamentos delgados de actina y también filamentos gruesos de miosina. Pero este aquí, que la parte central de esa banda oscura va a haber una zona más clara, ¿sí?, que se llama banda H, y que está constituida solamente por filamentos gruesos de miosina. Dentro de esa banda oscura, de la banda A, va a haber una región central más clara que se va a llamar banda H, que solamente va a estar constituida por filamentos gruesos de miosina. Y por último, en la parte central de la banda H, va a haber una delgada línea oscura que se llama línea M, que son proteínas que van a estabilizar los filamentos gruesos de miosina, es decir, los van a mantener en su lugar. Cuando se produce la contracción, recuerden, esto es importante, quien se va a deslizar es la actina, que es el filamento delgado, sobre la miosina, ¿sí? Se desliza así. Hay un acortamiento desde las bandas y de las bandas claras hacia el centro del sarcómero. Y una fibra muscular no está constituida solamente por un solo sarcómero. Hay un sarcómero al lado del otro, pegaditos, ¿sí? Y cuando se contraen todos, y cuando se relajan todos. No es que algunos se contraen y otros no. Se llama ley del todo o nada. O se contraen todos o no se contraen ninguno. ¿Quedó claro? Este tema es muy importante, por favor. Sarcómero. Lo vuelven a repasar y estudien, por favor, con esquemas. Los esquemas son muy importantes para ir Profe, viendo. una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál era la función del sarcómero? Es la unidad funcional y estructural de la fibra del músculo esquelético. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Vamos con las miofibrillas. Vamos a tener de tres tipos: las contráctiles, que son la actina y la miosina, las reguladoras y las estructurales. Todas las miofibrillas son proteínas, ¿sí? Contráctiles, reguladoras y estructurales. Las contráctiles son la actina y la miosina. La actina, recuerden que son los filamentos delgados, y la miosina los filamentos gruesos. Las bandas claras o isotrópicas o bandas I están formadas solamente por filamentos de actina. La actina, a su vez, está formada por tres proteínas. Si bien es el más delgado, tiene tres componentes. Uno que se llama actina G, que es una proteína globular de doble hélice. La tropomiosina, una proteína fibrosa. Y la troponina, que va a formar a su vez el complejo CTI. Yo sé que les estoy hablando en chino, pero ya me van a entender cuando les muestre los dibujitos. Entonces, la actina, que es el filamento delgado, tiene a su vez tres componentes, que son tres proteínas más. Actina G, la tropomiosina y la troponina. Estos tres, troponina, tropomiosina y actina G, van a formar el filamento delgado. Profe, ¿puede volver al anterior, por favor? Sí. ¿Esa? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Estamos? Bien. Entonces, y en el extremo de la banda clara vamos a encontrar un disco Z. Vuelvo un poquito, permítanme, ahí.
Estamos hablando de las bandas claras. Dijimos que solamente están formadas por el filamento delgado de actina, que a su vez tiene tres componentes: actina G, tropomiosina y troponina. Y vamos a encontrar un disco Z. Porque estamos hablando de este segmento del sarcómero, que es la banda I o banda clara. La actina entonces es una proteína globular de doble hélice. La tropomiosina es una proteína fibrosa. Y la troponina, a su vez, tiene tres componentes y va a formar el complejo que se llama CTI. Y vamos a encontrar un disco Z por cada banda clara. ¿Y cuántas bandas claras tiene el sarcómero? 2. Muy bien. Que se ubican en los extremos. La parte central es la banda A o banda oscura. Bueno, esta es la actina G. Es una proteína globular en color violeta de doble hélice. Es decir, va a tener dos partes, ¿sí? Serían estos globos en color violeta. Esa es la actina G, una proteína globular de doble hélice. Actina G. La tropomiosina, dijimos que era una proteína fibrosa. Está en color rosada. Y el complejo troponínico CTI, que serían estos globitos en color amarillo. Ese es la troponina o complejo troponínico CTI. Esto sería un filamento de actina con sus tres componentes: actina G, son globos en violeta, proteína globular en doble hélice; la tropomiosina en color rosada, filamento fibroso, la proteína fibrosa; y la troponina, que tiene a su vez tres componentes que van a formar el complejo CTI. Vamos ahora con las bandas oscuras o anisotrópicas o bandas A, formadas por filamentos gruesos de miosina y también delgados de actina. La miosina posee dos barras paralelas unidas por un puente elástico y termina en una proteína globular o cabeza de miosina. Posee una banda más clara, central. Estamos hablando de la banda oscura, ¿sí? Que se llama banda H, constituida solo por miosina, con una línea central, que es la línea M, que corresponde a puentes de proteínas que mantienen paralelas las barras de miosina. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto. Lo que tienen que saber es que las bandas oscuras están formadas no solo por filamentos de miosina, que son los gruesos, sino también por los de actina, que se superponen. Que la miosina está formada por dos barras paralelas unidas por un puente elástico y termina en una proteína globular que se llama cabeza de miosina. Y acá les describe lo que yo ya les conté, que si bien hay una banda oscura, la parte central hay una banda más clara que se llama banda H, y en la parte central de esa banda H va a haber una línea oscura que se llama línea M, que son proteínas que estabilizan a la miosina. Esto sería un filamento grueso de miosina. Son barras paralelas y esta sería la cabeza de miosina. Las proteínas, hoy habíamos visto las proteínas contráctiles, que eran la actina y la miosina. Las proteínas reguladoras son la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina bloquea el sitio activo para la cabeza de miosina
Para que la actina se pueda desplazar hacia el centro, la cabeza de miosina está como tapada, ¿sí? Está tapada por esta proteína que se llama tropomiosina, que tiene que moverse, correrse para que la actina pueda engancharse, que en realidad la tropomiosina está bloqueando el sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina pueda engancharse. No puede entrar, ¿sí? Está bloqueada por la tropomiosina. Entonces, cuando viene, eso lo van a ver cuando vean la contracción específicamente, se necesita que ese bloqueo del sitio activo se corra para que se pueda enganchar la cabeza de la miosina y que pueda facilitar que la actina pueda desplazarse hacia el centro. Eso por un lado. Por otro lado, la troponina, que dijimos que tiene 3 componentes y forma el complejo CTI. El más importante es la subunidad C, porque es donde el calcio va a ir a parar para ayudar a desbloquear el sitio activo. Bueno, la función de la subunidad T es unir al complejo a la actina, o sea, este complejo, ¿sí? El complejo CTI a la actina, y la subunidad I inhibe el corrimiento de la tropomiosina. Bien, ahora vamos con las proteínas estructurales. Mantienen los filamentos gruesos y delgados, alineados, proveen elasticidad, extensibilidad a las miofibrillas y conecta la membrana plasmática con la MEC. Entonces dijimos que había 3 tipos de proteínas. Las contráctiles, actina y miosina, las reguladoras, la troponina y la tropomiosina, y por último las estructurales, que van a ser 2 también, que se llaman titina y nebulina. La nebulina ayuda a alinear a la actina y la titina proporciona elasticidad y estabilidad a la miosina. Bien, hasta ahí sería lo que tenía que desarrollar, que era la clasificación general del músculo, la composición del sarcómero y el componente de la actina y de la miosina. El miércoles van a ver específicamente lo que es la contracción muscular. Recuerden la importancia del retículo endoplasmático liso porque almacena el calcio, que es indispensable para que se pueda llevar a cabo la contracción. ¿Alguna consulta a los chicos conectados? Profe, yo quiero Por que mi me parte, no. vuelva a explicar como las características del músculo esquelético. Esa. A ver, No, era otra. Esa. bien. ¿Los chicos acá tienen alguna duda? Se quedan un ratito si quieren consultar y si no, se pueden ir.